Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Las Olimpiadas es uno de los eventos deportivos más importantes y miles de deportistas se dan cita en París para competir por las medallas olímpicas. Lo que debería ser un gran espectáculo deportivo se ha convertido en un verdadero fracaso, reflejo de la situación de decadencia en la que ha entrado Francia en los últimos años. Quedaros hasta el final porque os voy a hablar sobre el fracaso de los Juegos Olímpicos y la situación decadente de Francia. Así que vamos con el vídeo. Este Red Planeta. ¡Comenzamos! Los Juegos Olímpicos comenzaron el 26 de julio y hasta el 11 de agosto, París se va a convertir en el centro del deporte mundial. Capitales de todo el mundo compiten para albergar los Juegos Olímpicos y uno de los argumentos más típicos es que los Juegos Olímpicos dan prestigio a la ciudad y traen beneficio al comercio local. Sin embargo, esto no es lo que está pasando en Francia y se están publicando demasiadas noticias que dejan en muy mal lugar a Francia, al gobierno francés y a los organizadores de este evento deportivo. La realidad es que los Juegos Olímpicos no se van a celebrar en el mejor momento internacional, ya que tenemos la guerra en Ucrania, tenemos todos los actos genocidas y de limpieza étnica que está realizando Israel en Gaza, e incluso no se celebran en la mejor situación política, social y económica de Francia, porque este país lleva ya unos cuantos años hundiéndose, tanto nacional como internacionalmente. Francia no es ese país, esa potencia capitalista e imperialista que fue años atrás. No, lleva ya varios años que se está hundiendo completamente y además en todos los sentidos. Si hacemos un breve repaso de la situación política nacional e internacional de Francia, vamos a ver que la decadencia es un rasgo característico de la actual Francia. O sea, si vemos en el aspecto nacional, la política nacional, vamos a ver que por un lado el auge del nuevo Frente Popular y por el otro lado de Agrupación Nacional, el partido del Le Pen, ha creado una enorme polarización política y social dentro del país que está haciendo que Francia sea ingobernable, completamente además. Y quiero recordar que aún hoy la Asamblea Francesa no ha elegido un primer ministro. O sea, tenemos a Macron como presidente, pero no hay un primer ministro. Y las disputas que se están dando, por ejemplo, dentro del nuevo Frente Popular, va a provocar luchas de egos. Y eso va a dificultar que se elija un primer ministro al gusto de toda la izquierda. Y si lo que se va a dar, en mi opinión, es que el nuevo Frente Popular acabe rompiéndose. Ya le dije en un vídeo que el nuevo Frente Popular no es otra cosa que una matrioshka, ¿no? O sea, es un gran frente que tiene distintas organizaciones y partidos que a su vez tienen otras asociaciones, organizaciones y demás. Bien, y en realidad Francia es una olla a presión que puede estallar en cualquier momento. O sea, en cualquier momento. Y también recordad que hace escasamente un año se dieron fuertes protestas y huelgas, tanto políticas como económicas, en Francia en contra de las políticas económicas de Macron. Bien. Y si vamos al plano internacional, las cosas no van mejor para Francia. Bien. Si por algo ha destacado Francia en los últimos años es por ser un país imperialista venido a menos. Francia ha ejercido el neocolonialismo abiertamente. ¿Dónde? En sus antiguas colonias en África. Y a partir de esas relaciones neocoloniales, Francia se ha beneficiado enormemente. Pero es que enormemente. Y sobre todo esto se ve en el comercio que ha establecido con sus antiguas colonias. Porque ese comercio no ha sido un comercio justo dentro de los parámetros capitalistas, ¿no? Ha sido un comercio desigual, ha sido un intercambio desigual en el que estas neocolonias han salido muy perjudicadas y Francia se ha beneficiado enormemente. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que esas relaciones neocoloniales, ese intercambio desigual, ha empezado a romperse.
ha empezado a romperse. Y un síntoma muy evidente es el proceso que están llevando a cabo los países del Sahel, Mali, Burkina Faso y Níger, en el que estos tres países han comenzado un nuevo proceso de desneocolonización y terminar con el intercambio desigual, exigiendo un comercio justo, la creación de una confederación que una estos tres países o abandonar el franco CFA va a dañar enormemente los intereses imperialistas de Francia en el Sahel y veremos en los próximos años si también le perjudica sus intereses imperialistas en otros países de África. Pero lo que a Francia le está pasando en África es que lo están echando a patadas de muchas de sus antiguas colonias y eso le está afectando económicamente. Pero es que aparte de estos procesos de segunda descolonización o de desneocolonización, también ha empezado un proceso de descolonización abierta. Porque recordad que Francia aún hoy tiene colonias. Bien, Francia tiene colonias. Francia no es únicamente el territorio que vemos en Europa, o sea, tiene territorios de ultramar. Y hemos visto como en el último mes líderes independentistas de movimientos de liberación nacional se reunieron en Bakú para trabajar por la independencia, es decir, por la descolonización. Por ejemplo, Nueva Caledonia o Kanaki, Guayana Francesa, Martinica, Guadalupe. Los líderes de los movimientos de liberación nacional de estas colonias se reunieron para poder trabajar conjuntamente y conseguir la independencia. O sea, esto también va a afectar a los intereses económicos, sobre todo imperialistas, de Francia en sus territorios de ultramar, en sus colonias. Tampoco se debe olvidar que, fruto de esta pérdida de condición de gran potencia imperialista, como ha sido a lo largo de las últimas décadas Francia, es que Macron se ha convertido en uno de los políticos o mandatarios más guerreristas, belicistas y militaristas. Pero ya digo, eso no es porque Macron se despertó un día y dijo, bueno, hoy me voy a convertir en uno de los voceros del imperialismo en contra de Rusia y demás. No, 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 no. Eso es un reflejo de todo lo que está sufriendo Francia y Francia no puede perder su prestigio en el plano internacional. Entonces, recordad que Macron fue el que propuso mandar tropas francesas o de la OTAN a Ucrania para combatir a Rusia, lo que involucraría directamente a Francia, sí, en la guerra contra Rusia. O sea, fue Macron el que propuso eso. Entonces, ¿por qué os he hablado de todos estos acontecimientos tanto en el plano nacional como en el plano internacional? Porque es que si no, no se puede entender la situación de decadencia en la que se encuentra Francia. Porque ya digo, el fracaso de los Juegos Olímpicos no es otra cosa que el reflejo de la situación política, económica y social de Francia. Bien, entonces, sabiendo todo esto, podemos analizar por qué los Juegos Olímpicos van a ser un fracaso y Francia va a ensuciar aún más su imagen de cara al exterior. Bueno, he visto que en los últimos días mucha gente se ha centrado, por ejemplo, en la ceremonia de apertura, que para mí fue un esperpento, la verdad. O sea, a mí no me gustó, personalmente, es mi opinión. Sé que otra gente ya ha empezado a tirar desde exhibiciones satánicas, las cuestiones woke y demás. Yo creo que fue un esperpento en toda regla. Pero a mí no me preocupa tanto esa ceremonia de apertura, porque mucho más tampoco se puede pedir al capitalismo actual en el que la envoltura política, social y cultural es la ideología woke, la ideología postmoderna, y la mayoría de las cosas de grandes eventos se van a dar en cuanto a esta envoltura. Bien, pero a mí no me preocupa tanto la ceremonia de apertura. A mí lo que me preocupa es las noticias que han salido y que demuestran el gran fracaso que va a ser los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, antes de nada, voy a ir dividiéndolo en puntos para que veáis el gran fracaso que están siendo los Juegos Olímpicos. Bien, primero, el daño económico. Ya he dicho antes que uno de los argumentos para acoger los Juegos Olímpicos es que trae beneficio a la ciudad. Pero el gobierno francés se ha encargado de desviar ese beneficio
y que las empresas que se beneficien de todos estos ingresos extras sean las grandes empresas o los patrocinadores de estos Juegos Olímpicos. Es totalmente falso que el que se está beneficiando actualmente es el comercio local. Es que no es así. Los que se están beneficiando son las grandes empresas que están patrocinando estos Juegos Olímpicos. Bien, porque en los días previos a la apertura de los Juegos Olímpicos, con la excusa de la alerta terrorista, lo que hicieron las autoridades francesas fue imponer severas restricciones en toda la ciudad y acordonar ciertos sitios para reservarlos a este evento deportivo. Es decir, literalmente, París, una gran parte de París, quedó acordonada y solamente al evento podían acudir gente pues que hubiera pagado la entrada, o autoridades, o patrocinadores, organizadores, etc, etc. O sea, los parisinos se están viendo ahora mismo que están en medio de una ciudad acordonada completamente y con severas restricciones a la movilidad. Bien, y esto no solamente lo sufren los vecinos de París, sino también el comercio local. Porque el comercio local ha visto que muchos turistas que han llegado a París para ver los Juegos Olímpicos no están yendo al comercio local, sino que están yendo a todas esas zonas habilitadas para estos turistas. Y lógicamente, dentro de estas zonas se encuentran las grandes marcas. Bien, por ejemplo, yo os voy a dar algunos datos. O sea, hay bares, restaurantes y demás que han perdido entre el 30 y el 70% de la facturación. Incluso algunos locales han perdido hasta el 90% de sus clientes habituales debido a que han sido, los han, los han acordonado. O sea, los vecinos de París no pueden bajar tranquilamente a tomarse una caña o no sé, algún botellín de cerveza o un café o lo que les dé la gana al bar de toda la vida, porque les han impuesto restricciones. Entonces eso no beneficia el comercio local. No voy a ser yo quien defienda a la pequeña burguesía. Simplemente estoy exponiendo la hipocresía de los argumentos de los organizadores de este evento deportivo. Y, como era de esperar, estos Juegos Olímpicos también no han hecho otra cosa que encarecer los precios. Pero es que además no solamente encarecer los precios en la hostelería, sino que los servicios básicos. Por ejemplo, en el transporte, ya sea autobús, metro, trenes, ha encarecido el precio. Y son servicios básicos que, por ejemplo, los franceses necesitan. Porque los Juegos Olímpicos no acaban con la vida laboral de los trabajadores parisinos. Tienen que seguir viviendo. Y van a ver cómo durante estas semanas se va a encarecer todo. ¿Por qué? Porque la capital alberga los Juegos Olímpicos. Es decir, el gobierno francés no ha hecho ninguna diferencia entre los turistas y los ciudadanos. Y estos últimos son los que van a sufrir esta subida de precios. Bien, lo mismo, por ejemplo, con los taxistas y con los guías turísticos que no pueden trabajar de manera normal porque se les han impuesto restricciones. También, otro punto que tengo que destacar son las expulsiones. O sea, en las semanas previas a los Juegos Olímpicos, el gobierno francés llevó a cabo una política de expulsiones. Bien, primero empezaron con mendigos, vagabundos, solicitantes de asilo, inmigrantes ilegales. Es decir, empezaron a echar del centro de París y distintas zonas de París a este tipo de personas que no tienen hogar o que están de manera irregular. Los echaron de la capital en aras de dar una buena imagen. Lógicamente, ellos saben perfectamente que si tú vas a albergar un evento deportivo tan importante, no puedes dar una mala imagen. Porque a lo largo de todo 2024 hemos visto plaga de cucarachas, de pulgas, o sea, París estaba parecía una capital tercermundista, realmente, y lo que han hecho es llevar a cabo una política de expulsión para expulsar todos estos elementos en aras de dar una buena imagen de cara al exterior. Y esto, o sea, el gobierno de Macron, en vez de adoptar una política de integración y de concesión de vivienda pública, bien, lo que ha hecho es la medida más represiva posible. Los expulso y ya está. Eso sí, durante todo el año, después, le da absolutamente igual que esté en la ciudad. O sea, es una cosa bastante hipócrita, ¿no? Por parte del gobierno francés y además represiva, como no. Pero es que estos elementos que podrían considerarse lupen proletariado, ¿no? Siendo un poco exactos,
no solo les ha afectado a ellos, sino que también, por ejemplo, a los estudiantes. O sea, los estudiantes han sido expulsados de varios campus de la capital. ¿Por qué? Porque con toda alerta terrorista y demás han llegado mucha policía, muchos militares, es decir, distintos elementos de las fuerzas de seguridad, no solamente de Francia, sino también, por ejemplo, de España. Y tú tienes que albergar a todos esos miembros de las fuerzas de seguridad. ¿Dónde les han metido? En los campus de las universidades. En los universitarios los han echado de la capital, literalmente. Bien, desconozco si les ha dado alguna auto alternativa, pero la realidad es que se han echado de los campus. Bien, incluso los propios parisinos se han largado de París debido a que se han encarecido los precios, a las severas restricciones, no pueden moverse por la capital de manera normal. Es decir, Macron ha enfocado toda la capital a los Juegos Olímpicos, le da absolutamente igual lo, los trabajadores, la gente de París en general. En vez de buscar una armonización entre el evento y la vida social de París, no. Se ha enfocado completamente en lo que le va a dar dinero en las próximas semanas. Bien, lo que realmente se ve, que es lo que tira a todos estos políticos, ¿no? Y también no se debe olvidar la corrupción. O sea, estos Juegos Olímpicos no han estado exentos de las acusaciones de corrupción. Recordad que el año pasado la sede de los Juegos Olímpicos en París fue registrada por la policía por sospechas de corrupción. ¡Qué raro! Bien. Y a pesar de que en los últimos meses se ha hablado mucho de malversación de fondos, de favoritismo y demás, la investigación no ha ido más allá en aras de que se celebraran los Juegos Olímpicos de manera normal. Luego veremos si continúan con la investigación. Pero es que si sale que, por ejemplo, ha habido malversación, ha habido favoritismo, es decir, que ha habido corrupción, ya es demasiado tarde porque los Juegos Olímpicos, las Olimpiadas, ya se habrán celebrado. Es una cosa realmente, ¿no? Que llaman poderosamente la atención los chanchullos que hay detrás de todos estos eventos, de todos estos, sí, eventos ultracapitalistas, porque están enfocados completamente al máximo beneficio y además en aras de que el máximo beneficio lo saquen las grandes empresas. No hay ninguna armonización de la economía ni una búsqueda de un equilibrio del comercio local, las grandes empresas, los ciudadanos de París, los turistas, nada, nada. También, con el comienzo de los Juegos Olímpicos, se ha dejado muy, muy claro la inseguridad que hay en París. O sea, esto no es nada nuevo. Mucha gente, no sé si conocéis gente que ha ido los últimos meses a París, pero esto os lo pueden decir de primera mano. O sea, París se ha convertido en una ciudad no muy segura, la verdad. Bien. Y que para los Juegos Olímpicos no hayan conseguido atajar este problema, demuestra que no está a la altura el gobierno francés y los organizadores de los Juegos Olímpicos de montar un evento deportivo como este. Es que no están a la altura. Bien, por ejemplo, justo en el día de la apertura, las autoridades francesas notificaron que había habido un sabotaje en la red ferroviaria. O sea, un sabotaje en la red ferroviaria que impidió que muchos turistas que habían ido a ver los Juegos Olímpicos llegaran a París para ver la ceremonia de apertura. O sea, un país como Francia, que elevó la alerta antiterrorista y que tenía todos los cuerpos de seguridad y demás dispuestos y preparados ante una posible eventualidad, no han sido capaces de ver a ver si había riesgo de que hubiera un sabotaje en la red ferroviaria. O sea, es que es de chiste, es que es surrealista. Si lo pensáis bien, es surrealista. Sé que algunos están diciendo que ha habido una operación de falsa bandera y demás. Bueno, no voy a entrar en eso porque apenas tenemos información sobre esas cuestiones. Eso podemos teorizar, pero no hay información objetiva respecto a eso. Sí que huele muy mal, eso sí es verdad, pero que no lo tengan todo preparado y no lo hayan podido evitar es realmente surrealista. Surrealista. Y más surrealista es que haya robos a deportistas. O sea, esto sí que es surrealista. Bien, por ejemplo, el entrenador de la selección olímpica de Argentina, Javier Mascherano, dijo que algunos de sus jugadores habían sufrido un robo mientras entrenaban. O sea, esto es el surreal, es que es perpéntico, surrealista, es que es para alucinar. Es para alucinar.
Pero no solamente ciertos deportistas, por ejemplo, el exfutbolista brasileño Zico también fue víctima de un robo valorado en $500.000. O sea, o el atleta australiano Logan Martin también le robaron el equipo y la documentación. O sea, Francia va a organizar un evento de estas magnitudes y no es capaz de impedir estos robos. No es capaz de crear todos los protocolos y demás para evitar estos robos. O sea, si lo pensáis bien, es que es increíble. Es que es una verdadera chapuza. Y también ha salido a la luz que el restaurante La Villa Olímpica no ha estado dando la suficiente comida a los deportistas. O sea, tened en cuenta que los deportistas tienen que cumplir con una dieta muy estricta y además ciertos deportistas ingieren una cantidad importante de comida para poder competir. Pues los encargados de la comida en la Villa Olímpica han cometido un grave error al no proporcionar la comida suficiente a los atletas. Incluso han estado racionando la comida. ¿Pero qué están en situación de guerra? O sea, es una verdadera chapuza. Es una verdadera chapuza lo que ha montado el gobierno francés. Bueno, y con los que han colaborado para hacer el evento. Es una verdadera chapuza. Pero ya lo digo, esto no es más que el reflejo de la situación actual de Francia. Francia no está en disposición hoy de organizar nada, y esto lo demuestra. Porque es una potencia imperialista en clara decadencia. Y esa decadencia se ve, es que se ve en la política, en la economía, cuando intentan organizar este tipo de eventos que no es capaz de organizarlo. Sabotajes, robos, falta de comida, enfocar todo al beneficio de las grandes capitales, restringir la movilidad a tus propios ciudadanos que son los que te van a votar. O sea, es una auténtica chapuza, una auténtica chapuza. Y yo creo que estos Juegos Olímpicos van a pasar a la historia como uno de los Juegos Olímpicos peores organizados de la historia. Pero es que de la historia. Veremos cómo avanza, pero de la historia. O sea, ¿cómo puede ser que ciertos deportistas no puedan entrenar en el río debido a las malas condiciones del río? O sea, ¿pero qué chapuza es esta? Eso lo tenían que haber previsto. Tienes que tenerlo todo atado. O sea, si uno quiere organizar cualquier cosa, tiene que estar semanas antes o días antes preparándolo todo. Y eso lo sabemos cualquier persona que haya organizado cualquier evento. Bien. Y un evento de las magnitudes de los Juegos Olímpicos tiene que estar todo atado y bien atado. Que hay enormes cantidades de dinero puestos ahí. ¿Para qué? Para hacer el ridículo como lo está haciendo Francia. Pero lo repito, esto no es más que el reflejo de la situación política, económica y social de Francia, que es una potencia imperialista venida a menos y va a ser uno de los países imperialistas que más va a sufrir en los próximos años. Así que bueno, camaradas, ya veremos si salen más noticias acerca de los Juegos Olímpicos, veremos cómo terminan y cuál es el balance de los Juegos Olímpicos y cómo sale parado Macron de la organización de todo este evento. Y nada, si os ha gustado el vídeo, dejadme un like. Si sois nuevos, suscribíos al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que nos cunda seguir haciendo este tipo de vídeos. Y seguidnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!